Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, deseándoles a todos ustedes un Shabbat Shalom y también un Hag Samea Purim, una feliz fiesta de la celebración de Purim para aquellos que en cierta manera están en sintonía con el cronograma o calendario festivo del pueblo de Israel. Bien, la parshat de estas semanas es la parshat Ki Tisa. Esta parshat corresponde al Sefer Shemot del capítulo 30, o libro de Éxodo, capítulo 30, versos 11 al capítulo 34, versos 35. Y bueno, el título de este tema: no existe sábados ceremoniales en la Torá. Y a lo que me refiero, ya entrando en materia, a lo que me refiero es que la tradición occidental, porque este cuestionamiento viene desde la comprensión occidental de la teología y especialmente de los festivales de la Torá, se ha hecho una distinción del Shabbat del séptimo día, ya que este se encuentra enmarcado dentro del marco del Decálogo o de las 10 palabras, mientras que la Pascua, la fiesta de las semanas, Yom Kippur, la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, etcétera, sencillamente se le ha catalogado como sábados ceremoniales, porque estos festivales es una sombra, por así decirlo, del Mesías. Y esto es necesario precisar y entender bien, en este caso, los términos. ¿Ok? Ciertamente, aparte del Shabbat de la semana, del séptimo día de la semana, hay otros días que la Torah menciona o nombra como Shabbat. Eso no significa que el Shabbat o los Shabbatot, por así decirlo en plural, tengan el carácter ceremonial exclusivamente los que no están en el decálogo. Claro, porque todo se basa en el hecho de que como los festivales anuales de la Torá no están en el decálogo y todo esto prefigura al Mesías, en cambio en la ley moral, que es el decálogo, está el Shabbat, entonces se cataloga el Shabbat como una ley moral. ¿Ok? Porque está en el decálogo. Y esta premisa no es correcta. No es correcta las premisas porque también el Shabbat semanal tiene ceremonias instituidas en la Torah, ¿ok? Y que no hay que pasar por alto. Y por eso vamos a precisar esta temática a la luz de las escrituras. Bueno, para iniciar, cuando uno lee el concilio de Jerusalén dictaminada por el decreto de Jacob, quien era en ese momento el que presidía precisamente el concilio en Jerusalén, a quien se le adjudica el hermano del Señor, Jacob, o conocido como Santus, Santus Jacobus o Santiago, ¿ok? Santiago o Santus Jacobus, el hermano del Señor, era el que presidía, ¿no? Y dio este decreto cuando dice, por lo cual yo juzgo. Cuando él dice yo juzgo, significa que Jacob en este caso era quien tenía la autoridad. Tiene autoridad sobre el resto del cuerpo de los discípulos del Señor. Una cosa es decir yo opino, o sea, es mi opinión, es mi apreciación de las cosas, y otra cosa es yo juzgo. Es decir, está dictaminando sentencia sobre un asunto que debe ser tomada como ley y costumbre como ley dentro de la comunidad. ¿Ok? Es decir, que esta sentencia que está dictaminando aquí Jacob literalmente cumple las palabras del Señor que dice,
lo que ates en la tierra es porque ha sido ya atado en los cielos y lo que desates aquí en la tierra, pues es porque ha sido atado o desatado en los cielos. Entonces, ese lenguaje de atar y desatar se cumple aquí en Jacob, pues Jacob está atando, en este caso, a los gentiles que ingresan a la comunidad, es decir, está dando una sentencia legal de que no se inquiete a los gentiles que se vuelven a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y noten lo que sí dice a continuación, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de Shabbat. La pregunta ¿es un precepto bíblico asistir a la sinagoga cada Shabbat? ¿De dónde procede las sinagogas? Primeramente hay que ubicarnos en la historia. No es lo mismo, y algunos hermanos tienen esta confusión, no es lo mismo el templo, el santuario, que una sinagoga. Son dos cosas, son dos instituciones diferentes. En las instituciones del templo, quienes ministran son los levitas y los hijos de Aarón, llamados los cohanim o sacerdotes. En cambio, quienes lideraban, en este caso la sinagoga, eran hombres que eran, en este caso los que presidían la sinagoga, eran hombres que dominaban la Torá. Y esta costumbre de reunirse en sinagogas comienza con el movimiento de Ezra, es decir, posterior al exilio de Babilonia, posterior a los 70 años que menciona el profeta Yermiyahu o Jeremías, donde el pueblo judío estaría cautivo en Babilonia por 70 años y luego que regresaron a la tierra bajo el liderazgo, a la tierra de Israel bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Esdras inicia un movimiento de educación religiosa fundamentada en la Torah. Dicho sea de paso, Esra, aparte de ser Cohen, de ser sacerdote, además era un sofer, era un escriba. Y no un cualquier escriba, era un escriba erudito en la Torá. Que dicho, dice, según Esdras capítulo 7, versos 10, Esdras dice que preparó su corazón para consultar la Torá, es decir, para investigarla, para hacerla y para enseñar en Israel los Jukim y los Mishpatim. Es decir, que Esdras llegó a ser un maestro. Y con Esdras, pues, inicia el movimiento de la creación de la Bet, por así decirlo, de las Benet, primero las asambleas en las plazas públicas, ¿no? Donde la Torá era leído en público sobre una bimá, lo que hoy en día llamaríamos como una especie de púlpito, donde Esdras leía en hebreo e interpretaban según el sentido de la escritura en lenguaje arameo. Pero posteriormente en cada ciudad en Jerusalén, perdón, en Israel, mejor dicho, se establecieron los que se conoce como las Bet Neset. Esa palabra hebrea es lo que significa o lo que traduce al griego como sinagogue o sinagoga, que es casa de reunión. Eso es lo que significa en hebreo Bet Neset, casa de reunión. También las Bet Neset funcionaban como Beit Hamidrash, como casas de estudio. Es decir, la sinagoga no era principalmente un lugar de adoración, aunque allí se oraba, claro que sí, se hacía la midá, el rezo de pie, se oraba las 18 verajot, se cantaba salmos, obviamente, había un Hasán, un director litúrgico, pero la intención principal de la creación de las Beneset era hacer de las Benetzet una Beit Hamidrash, una casa de estudio, y que también se le conoce como Shul, que significa literalmente escuelas.
Lo que en Occidente sería para nosotros ir a la escuela es lo que en Israel equivaldría a ir a una Bet Neset o a un Bet Hamidrash, que es lo mismo que un shul, que una escuela. Es decir, que la sinagoga eran centros de instrucción, centros de educación religiosa, ¿ok? Espiritual religiosa para la comunidad judía, ¿ok? Por tanto, por tanto, eh, por tanto la función principal de una sinagoga no es la adoración, no es la liturgia, sino la educación, sino el estudio, la reflexión, el debate, incluso el comentario sobre, en este caso, sobre los textos sagrados. Por eso quien enseñaba en la sinagoga tenía una silla conocida como la Kiset Moshe, es decir, la cátedra de Moshe o la silla de Moshe, porque la enseñanza, el moré, el maestro, profesor que impartía la enseñanza, lo hacía sentado sobre, en este caso, sobre esa quisé o sobre esa silla de Moisés. Es decir, que cuando un moré se sentaba y daba Torah, daba instrucción al pueblo, prácticamente está ejerciendo la función de Moisés. Es decir, está dando Torah al pueblo en este caso. Entonces, teniendo este contexto en consideración, obviamente cuando el Eterno da directrices en la Torah sobre el Shabbat, en ese entonces no existía sinagogas, ¿ok? No existía sinagogas, obviamente, no se iba a leer la Torá, ni se hacía rezos allí, eso no existía. Eso viene a partir del periodo del segundo templo, ¿ok? Ahora, lo que la Torá especifica en relación al Shabbat, sí lo tenemos en el Decálogo, y el mandamiento en sí es el cese de toda labor. Noten, por ejemplo, en el libro de Shemot, capítulo 20, verso 8, precisamente es lo que menciona el Decálogo, las 10 palabras. El cuarto mandamiento dice, recuerda el día sábado para santificarlo. Santificarlo significa ponerlo aparte, separarlo. Es decir, 6 días trabajarás y harás toda tu labor, ¿ok? Toda nuestra labor. Mas el séptimo día es sábado. La palabra Shabbat en hebreo significa cese, no descanso. No es descanso, es el cese laboral. Esa es la mitzvah del Shabbat, el cese laboral, el cese de tu oficio al que tú te dedicas, sea carpintero, sea agricultor, sea peluquero, sea youtuber, ¿ok? Sea cual sea el oficio al que tú te dediques, lo que el mandamiento reza es cesar, en este caso, la labor en ese día. Y este cese es para el Señor tu Dios. ¿Por qué razón? Dice, no hagas en él labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, no menciona aquí tu esposa, ¿ok? Sino tú, le está hablando al jefe de la casa, en este caso al hombre, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esto se refiere al hecho de que en la tierra, dice, cuando un emigrante visita la tierra de Israel a emigrar con intenciones de emigración, a eso es lo que se refiere, con intenciones de emigrar a Israel, pues el emigrante o el residente está obligado a o está sujeto a respetar la mitzvah o la ley del Shabbat dentro de este territorio. Es decir, no hay tiendas comerciales, no hay para abrir, aunque bueno, hoy en día en Israel, en Tel Aviv, por ejemplo, que es una ciudad secular, pues el Shabbat no se respeta, ¿no?
pero en ciudades religiosas como Bnei Barak el Shabbat está todo cerrado. Una enorme ciudad como decir la ciudad de Miami, toda una ciudad convertida, es decir, toda una ciudad judío ortodoxa o ultra ortodoxa, toda una ciudad de judíos observantes, toda la ciudad guarda Shabbat. Allí no abren los restaurantes, no abre las oficinas, no hay centros comerciales en día de Shabbat, ni siquiera carros que estén siendo utilizados en la ciudad religiosa de Bnei Barak, por ejemplo, que es la capital del judaísmo ortodoxo hoy en día. Así que cuando dice ni tu extranjero que está dentro de tus puertas o de tus ciudades, es decir, es el residente que viene a habitar o viene a Israel con intenciones de residir. Porque en 6 días, y esta es la razón, hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y cesó en el día séptimo. Por tanto, el Señor bendijo el Shabbat y lo apartó, lo puso aparte. ¿Qué quiere decir que lo apartó? Ya vamos a ver con qué se come esto. O sea, ¿qué hizo el Señor en el séptimo día? Dice que lo apartó, pero ¿cuál es la connotación que el Shabbat está separado del resto de los 6 días de la semana? Bueno, uno, que Él cesó en el séptimo día y por lo tanto este mandamiento nos está enseñando un principio de imitación. Si el Eterno en la semana de la creación, según Génesis 1, el Eterno santificó el Shabbat, el pueblo de Israel está llamado también, por tanto, seguir el ejemplo del Eterno en también poner aparte o santificar el Shabbat. Por eso dice, recuerda el Shabbat para santificarlo. ¿Por qué? Porque el Señor también hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay en 6 días. Mas en el séptimo día hizo Shabbat, cesó. Por lo tanto, lo bendijo y lo puso aparte, lo apartó, lo separó del resto de los días de la semana. Así que la razón por la cual en el decálogo se ordena de hacer memoria del día Shabbat, es decir, de tomarlo en cuenta para separarlo, es porque el Eterno lo separó en la creación. Esa es la razón. Sin embargo, en Deuteronomio la razón es otra. Entonces aquí en Shemot, en el Decálogo, la razón es espiritual, porque el Eterno lo separó, el pueblo de Israel también debe separarlo, en imitación al Eterno. El Eterno lo separó, el hombre también debe separarlo, o en este caso los hijos de Israel deben separarlo. Ahora, en Devarim capítulo 5, que es la otra versión del Decálogo, un poco diferente al de Éxodo, la razón es otra, no te menciona la creación, sino que dice, cuidarás el día de sábado para santificarlo. Aquí dice, recordarás o recuerda el Shabbat. Aquí dice, cuidarás el Shabbat para separarlo. Como el Señor tu Dios te ha mandado, 6 días trabajarás. Entonces aquí es cómo se separa el Shabbat. Aquí te está especificando. El Shabbat se separa trabajando 6 días, haciendo toda tu labor, mas el séptimo día es cese, Shabbat, cese para el Señor tu Dios. ¿Y qué quiere decir esa expresión cese para el Señor tu Dios? Ya vamos a ver. Dice, ninguna labor harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Noten, aquí está la razón. Aquí es una razón social. Esa es la razón, una razón social. Dice, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. En Deuteronomio, la razón por la que debes santificar el Shabbat no es porque el Eterno cesó en el séptimo día. No, la razón es para que tu siervo y tu sierva puedan también cesar como tú. Dicho sea de paso, aquí hay un acuérdate. Recuerda que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido
por lo cual el Señor tu Dios te ha ordenado o mandado o instruido o encargado que cuides el día de Shabbat, el día del cese. Así que en estos dos preceptos del Decálogo, en estas dos versiones, la versión del Éxodo y la versión de Deuteronomio del Decálogo respecto al Shabbat, es que eh, o la mitzvah en sí es cesar la actividad, es cesar las labores en el séptimo día y cesamos para el Señor tu Dios. En Éxodo por una razón. En Éxodo es porque el Eterno santificó el Shabbat en la creación, pero en Deuteronomio la razón es porque esclavo fuiste tú en la tierra de Egipto, por lo tanto tú también debes tener consideración hacia tu siervo y tu sierva en que ellos también descansen como tú también descansas en el Shabbat. Ahora bien, ¿qué significa entonces eso de que el Eterno santificó el Shabbat y que también nosotros debemos santificar el Shabbat? Bueno, Éxodo capítulo 31, que es precisamente la Parshat Ki Tisa en la que estamos estudiando, en el capítulo 31, versos 12 al 17 dice lo siguiente: habló además el Señor a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, sin falta ustedes cuidarán mis sábados. ¿Ok? Cuidarán mis sábados. Aquí se está refiriendo obviamente al séptimo día de la semana. Cuidarán mis sábados porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones. Ya vamos a explicar qué significa que el sábado es una señal. Aquí yo no voy a dar las explicaciones al estilo que siempre, no, porque en el cuarto mandamiento tiene un propietario que es el creador, tiene un dominio que es los cielos y la tierra. Esas explicaciones occidentales especulativas, bueno, yo no voy con eso, ¿ok? Yo voy al texto bíblico, que es lo que el texto comunica, ¿ok? No explicaciones especulativas, las respeto, pero no las sigo. Ahora, la razón por la que el Shabbat es una señal, ya vamos a identificar por qué. Dice, ¿por qué señal? Entre mí y ustedes por sus generaciones. Dice, para que conozcan que yo soy el Señor que los santifico. Es decir, que el Shabbat es una marca, es una señal, es una evidencia, es un testimonio, vamos a decirlo así, de que el Eterno ha separado a Israel para sí. Eso es lo que quiere decir. El Shabbat es esa marca, es esa evidencia, ese testimonio de que el Eterno ha separado a Israel para sí. Por eso dice, para que conozcan que yo soy el Eterno que os santifico. Es decir, el Eterno ha separado al pueblo de Israel para sí mismo. Y la marca distintiva de esa santificación es el Shabbat. Ahora bien, dicho sea de paso, olvidé mencionar que este pasaje de Éxodo 31, 12 al 17, está yuxtapuesto al santuario. Porque la Parshat Ki Tisa y la anterior, que era la Parshat Tetzaveh, y la Parshat anterior, que es la Parshat Truma, todas estas Parshiot vienen conectadas en relación a unos temas que están conectados al santuario, al Mishkan, al tabernáculo. De pronto, el Eterno viene hablando temáticas sobre el santuario, temáticas sobre las vestiduras sacerdotales, sobre los muebles del santuario, sobre el aceite de la unción, sobre el incienso. Viene hablando sobre la contribución al templo, la contribución anual al templo, que es el medio shekel. Viene hablando sobre instrucciones o las autorizaciones que se le dio a Betzalel como el artista constructor de los muebles del santuario, juntamente con su ayudante que pertenecía a la tribu de Dan, que ahorita se me escapa el nombre. El Eterno viene hablando de todo eso, todo en conexión al santuario y de contrabando, disculpen la expresión, pero juxtapone el Shabbat en conexión al santuario. Y esto no es casualidad.
¿ok? La yuxtaposición del Shabbat en relación al santuario no está allí de adorno, ¿ok? No es una, no es una, disculpen la expresión, pero no es una ladilla, no es que el Señor quiera ladillar al Señor, como que el Señor está muy ensimismado con el tema del sábado, no. La razón por la cual el Eterno yuxtapone el Shabbat es que, aunque hay una premura de construir el santuario, no por eso, no por ello se deba laborar aún las cosas sagradas aún en el día del Shabbat. Es decir, no se debe construir, elaborar o transformar, porque aquí la palabra melajá, que se traduce como labor, obra, trabajo, es la transformación de la materia. La materia se transforma, ¿ok? Entonces, aunque la elaboración del Mishkan requiere un ejercicio humano de transformar la materia, eso no significa que el Shabbat se pase por alto. Por eso la insistencia del Eterno es, aún así, aunque el pueblo de Israel esté abocado a la labor de la construcción de los muebles del Mishkan, el Shabbat igual debe ser separado. Igual el Shabbat debe ser separado. Entonces dice a continuación, por eso dice, insiste, así que cuidarán el día del sábado porque sagrado es a ustedes. Es decir, es apartado, separado. Y el que lo profanare, ¿qué significa profanar? Bueno, si el Shabbat está separado, profanar el Shabbat es tratarlo como día común. ¿Y cómo se trata el Shabbat como día común? Bueno, dejemos que el mismo texto se explique. Bueno, dice aquí que el que lo profana de cierto morirá o morirá. Porque cualquiera que hiciere alguna labor en él, eso es el acto de profanarlo, es decir, de hacer del Shabbat un día común, como un lunes, un miércoles, un viernes, un domingo, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día sábado, día de cese, sagrado, santo, separado, apartado para el Señor. Cualquiera que labore en el día sábado, en el que trabaje en el día sábado, ciertamente morirá o morirá, dice el hebreo. Entonces, se hace común el Shabbat, se profana el Shabbat cuando se labora en Shabbat. Y quien labora en Shabbat, según aquí el decreto de la Torah, conlleva pena de muerte en este caso, que ese es el corte, ¿ok? Pena de muerte, pena capital. Es decir, quien le dé un trato común al Shabbat. Ahora lo mismo es para Yom Kippur, ¿ok? La misma legislación para el Shabbat la tiene también Yom Kippur, ¿ok? Y peor aún, porque en Yom Kippur tiene una mitzvah mucho más estricta, mucho más severa, que es afligir. El Shabbat no estás obligado a afligirte, pero en Yom Kippur sí. En Yom Kippur debes afligirte aparte de restringirte de toda labor. Es decir, tiene unas limitaciones mucho más severas que el día séptimo de la semana. Pero la pena capital es la misma, cortado de en medio de su pueblo. O sea, aquí el cortar aparece tanto para el Shabbat del séptimo día como también para el día de expiación. Ahora bien, continúa. Cuidarán pues el día sábado los hijos de Israel. En las versiones españolas dice celebrándolo por sus generaciones. En el hebreo dice haciendo el Shabbat por sus generaciones por pacto eterno. ¿Qué significa hacer el Shabbat? Hacer el cese. Hacer el Shabbat es lo mismo que hacer el cese. ¿Y cómo hacemos el cese? Absteniéndonos de laborar en él y cesar la actividad para dedicar ese tiempo al Señor. Un santuario en el tiempo, por así decirlo. Ahora continúa. Señal es para siempre. Ot leolam. Dice en el hebreo. Ot leolam. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel.
porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y exhaló. Eso es lo que hizo el Señor en el séptimo día. Cesó la obra que venía haciendo en 6 días y además de ello exhaló. Tomó aliento. Eso es exhalar, nafash en el hebreo. Exhaló. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa de que que el Shabbat es señal? ¿Ok? Señal ot leolán. ¿Qué quiere decir eso? La tradición judía explica lo siguiente. La Torá llama al Shabbat una señal eterna. Y está citando aquí la Parshat Kitizá, Éxodo 31, verso 17. El autor del Reshit Hotmah, esto es una literatura, un libro que se llama Reshit Hotmah. El autor de Reshit Hotmah escribe, el principio de la sabiduría significa Reshit Hotmah, escribe que esto significa que es una señal de la eternidad. Es decir, el Shabbat no pertenece a este mundo, sino que pertenece a la eternidad. Por eso es como que si el tiempo se detuviera, paramos la actividad. Eso es lo que significa cesar en el Shabbat. Cesamos, es decir, la actividad laboral se para porque el Shabbat pertenece a lo eterno. El Shabbat es como que el tiempo se detuviera y entramos en la eternidad. Y al iniciar el primer día de las semanas volvemos a este mundo, a lo común, a lo cotidiano. Pero cada vez que llega Shabbat, séptimo día, paramos la labor porque estamos en la eternidad. Es decir, el Shabbat pertenece a la eternidad. Y eso es lo que quiere decir en la Torá, Ot Leolam, es decir, señal. Es una señal, es una marca de la eternidad. Hay otra interpretación también que menciona el Talmud. El Talmud, por ejemplo, menciona que la era mesiánica es conocida. Fíjate que el Shabbat apunta a la era mesiánica. Esta eternidad que aquí estamos mencionando, estamos hablando es del Olam Abba o de la era mesiánica, el mundo venidero o la era venidera, por así decirlo, conocido como la era mesiánica, es conocida como el Yom Shekulot Shabbat. Yom Shekulot Shabbat, el día en que todo será Shabbat. Así se le conoce a la era mesiánica. Es decir, que el Shabbat del séptimo día de la semana es una sombra de la era, no del Mesías, pero sí de la era venidera. Ahora bien, en el Shabbat, en el santuario, quería decir, no en cuanto a su construcción, sino en cuanto a los servicios que se llevan allí en el santuario, en el día de Shabbat no hay, no hay un cese de la actividad. Y la pregunta es, ¿por qué el santuario o las labores del santuario, como los sacrificios, las ofrendas, el encendido de las velas, el saumerio, es decir, toda la labor que los sacerdotes efectúan allí? ¿Por qué se utiliza la palabra tamid, continuo? Porque la restricción del Shabbat no aplica al santuario, porque el santuario pertenece a la eternidad. El santuario no está sujeto al Shabbat. Es decir, que el santuario es superior al Shabbat. Es superior al Shabbat porque el santuario era la eternidad en micro. Eso es el santuario. Es la eternidad en micro, por así decirlo, en este mundo. Y por ello, como pertenece el santuario a la eternidad, no está sujeto,
no está sujeto al Shabbat. Por eso que allí el servicio es continuo. No hay Shabbat en el santuario. ¿Ok? Es decir, en cuanto a los servicios del santuario está separado del servicio que el resto de los mortales operan en los días comunes de la semana. ¿Ok? Por eso que incluso el propio Yeshua dijo que los sacerdotes efectúan ciertas labores que en Shabbat es prohibido y son sin culpa. ¿Por qué? Porque es que el santuario es ajeno al Shabbat. Es ajeno al Shabbat. Porque el servicio en el santuario es continuo. ¿Ok? Es continuo. Por ello, sin embargo, no escapa el hecho de que en el día del Shabbat había rituales. Si vamos a llamar a ciertos días que la Torá nombra como Shabbat, como ceremoniales porque prefigura al Mesías, déjenme recordarles que también en el sábado de la semana, en el séptimo día de la semana, en el santuario había ritos que en el día del Shabbat que lo distinguía del resto de los días de la semana, como por ejemplo lo que vamos a leer aquí en Levíticos 24, 7 al 8, donde dice, hablando del Lejen Hapanim, el pan de semblantes, que pondrás también sobre cada hilera incienso puro para el pan como perfume, ofrenda agradable al Señor. Cada día sábado lo pondrá continuamente en orden delante del Señor. Había un ritual en el santuario que era mudar el pan de la proposición cada Shabbat. Cada Shabbat, cada séptimo día de la semana, había una ceremonia en el santuario y era mudar los panes de la proposición, es decir, se cambiaban los panes de la proposición. ¿Y qué se hacía con esos panes que se mudaban? Es decir, se eliminaban los viejos y se colocaba un pan nuevo, un pan fresco, ¿ok? Como panes de la presencia allí en el shulchan o en la mesa que estaba en el lugar santo, en nombre de los hijos de Israel como pacto eterno. Y luego dice, será de Aarón y de sus hijos esos panes, es decir, que Aarón y sus hijos, sus descendientes, eran los que participaban, comían de ese pan de la presencia en el Shabbat y en el lugar santo, como dice aquí, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy sagrada para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Este era un ritual que se hacía cada Shabbat en el santuario. Otro ritual que se efectuaba en Shabbat, en el santuario cada Shabbat, por ejemplo, se duplicaba el holocausto continuo. Todos los días había holocausto, pero en Shabbat se duplicaba la cantidad de holocausto. Esto era un ritual que exceptuaba al resto de los días de la semana. Es decir, que cuando llegaba el Shabbat, había ciertos cambios en el santuario. Claro que sí, había ciertos cambios, pero el servicio del santuario no cesaba, porque es que el servicio del santuario no pertenece a este mundo, pertenece a la eternidad, donde el servicio al eterno, el servicio es continuo, no hay Shabbat. Es decir, no hay las mismas restricciones del Shabbat a las cuales estamos sujetos en este mundo. Por lo tanto, prácticamente el santuario, por así decirlo, es un Shabbat, ¿ok? Es un Shabbat continuo, vamos a decirlo así. Entonces dice aquí, más el día sábado 2 corderos de un año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación, es el holocausto de cada día de sábado, además del holocausto continuo y su libación. Si ustedes leen los versículos anteriores al 9 y al 10, donde especifica el servicio diario de los holocaustos, usted va a notar diferencias entre el holocausto que se ofrece todos los días y el holocausto que se ofrece, es decir, los días comunes de la semana y el día de sábado. Es muy diferente. Así que en el Shabbat había ceremonia, había ritual, había ceremonias en el Shabbat que apuntaban al Mesías,
como el sacrificio, como el holocausto, pero aún así, no por eso el Shabbat sea ceremonial. ¿Okay? Había ceremonias como en el resto de los festivales hay su ceremonia que apunta como sombra al Mesías, pero esos días siguen siendo un calendario profético, un cronograma festivo, ¿ok? Donde el Mesías ha cumplido un servicio importante en la fecha, en el día, como la Pascua que se ofrece en el 14 de Abib, Cristo muere o el Mesías muere justamente en la fecha del 14 de Abib. Jesús no resucita un día ajeno al calendario, sino que él resucita, por ejemplo, cuando se ofrece la gavilla o el Omer Reshit o el Omer de cebada. En ese ritual, en ese ceremonial, el Mesías resucita. El derramamiento de la Ruach HaKodesh ocurrió un día festivo. No es casualidad que la Ruach HaKodesh descendiera sobre los discípulos cuando el pueblo judío celebraba Shavuot o el Día de las Semanas o llamado la fiesta del Pentecostés. Es decir, cada día tiene un programa profético, una marca profética, un evento profético importante que debe ser cumplido en la fecha calendario, ya que el ritual o el ceremonial apunta precisamente a algo que el Mesías, en relación a nuestra salvación, efectúa en esa misma fecha. ¿Ok? Y esto es importante. Ahora bien, la observancia del Shabbat según la Torah, según Levíticos 23:3, el Shabbat no debía ser observado o el pueblo no era convocado en el santuario como la Pascua, como el Pentecostés o los tabernáculos, donde el pueblo peregrinaba. Tenía que peregrinar hacia el santuario. El Shabbat no es un día para peregrinar, para ir a reunirse en determinado lugar, sino que dice lo siguiente. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de cese. Se le llama Mikra Kodesh, que en español traducen Santa Convocación. Pero esto es contradictorio, esta traducción, porque si el Shabbat es Santa Convocación, es decir, el pueblo es convocado a donde se debían reunir, porque el mismo texto te dice ningún trabajo harás, ninguna labor harás. Esa es la mitzvah para el Shabbat. Es decir, separa el tiempo, ¿ok? Bueno, el tiempo continúa, pero al cesar la labor, entramos en un día, en un tiempo que es separado a los días comunes, pero este día sagrado o este día separado o apartado para el Señor debía ser observado, dice, en todos tus asentamientos, es decir, en los lugares donde habitamos o residenciamos, en tus ciudades, tus poblados, tus aldeas, donde tú estás asentado, es decir, en tus tiendas, en tus moradas, en tu casa. Eso es lo que el texto dice. Entonces, esto es contradictorio. ¿Cómo es que es santa convocación? ¿Ok? En todos tus asentamientos, porque si estás siendo convocado, ¿ok? Si estás siendo convocado es que debes reunirte en algún lugar, pero no. En realidad la palabra hebrea es Mikra Kodesh, que mejor debería traducirse como un llamado de santidad. Entonces, ¿a qué te llama la santidad? ¿A qué te llama el Señor, el Eterno, en ese día? A, a trabajar 6 días y cuando llegue el séptimo, el llamado es a no, a no laborar, a no hacer ninguna labor, parar la labor. ¿Ok? Ese es el llamado de la santidad. ¿Y dónde tú debes parar tus labores? Y debes cesar para el Señor en tus asentamientos, es decir, en tus moradas donde tú vives, en donde tú resides. Allí tú tienes que parar tus labores. Esa es la misma del Shabbat. En ninguna parte te dice que debes reunirte en algún lado. Esto vino
Esto vino, dicho sea de paso, las sinagogas, esto vino ya en el periodo del Segundo Templo, con la creación de las sinagogas, pero déjenme decirles que las sinagogas estaban precisamente en esos asentamientos. En Nazaret, donde Jesús, por ejemplo, residía, había una sinagoga. En Belén había otra sinagoga. En Jerusalén había varias sinagogas. ¿Ok? En Capernaum había otra sinagoga. Es decir, en cada asentamiento, en cada aldea, en cada ciudad, en cada poblado, había un lugar para que el pueblo asistiera, para que el pueblo se reuniera. ¿Ok? Y así se respeta el precepto en tus asentamientos. Dicho sea de paso, yo que estuve en Venezuela en visita de un hermano de la fe que vivía en una zona en una colonia judía, judía ortodoxa, en Venezuela, en la capital, en Caracas. Les cuento que cuando estuve en San Bernardino, hay alrededor más de 6 sinagogas allí. Bueno, discúlpenme si no manejo con exactitud el número, pero hay varias sinagogas. Y la razón por la que hay muchas sinagogas en un sector judío es precisamente para que en el día del Shabbat no se haga viajes tan largos, viajes tan extensos, porque la Torah dice que el Shabbat debe ser observado en donde tú resides, ¿ok? Donde tú habitas, donde tú resides. Por eso se crea las sinagogas los más cerca. Si usted viaja a Israel, déjeme decirles que las sinagogas no abren Shabbat. Las sinagogas están abiertas las 24 horas del día. Quizás en la diáspora fuera de Israel, las sinagogas tengan sus días cerrados y días abiertos. Obviamente el Shabbat se abre. Pero si usted va a Israel, las sinagogas están abiertas todos los días de la semana. Todos los días de la semana hay servicio en la sinagoga. Pero como el Shabbat es un día del cese de la labor, obviamente se espera de asistir a la sinagoga para entrar o para ser instruido en la Torá. Porque el pueblo de Israel, según la Torá, debe cesar en Shabbat precisamente para el Señor. Es decir, entra en un tiempo de eternidad, precisamente meditando o estudiando todo lo referente al santuario. ¿Ok? Todo lo referente al santuario. O todo lo referente a la temática que concierne al Señor, la educación del Señor. De hecho, dicho sea de paso, la Torá es el libro texto de educación para el pueblo de Dios, como dice el salmista en el Salmo 94, si tú, Asrei, Aish, es decir, felicidades para el hombre a quien tu Señor instruye, ¿ok? Educándolo o enseñándole desde tu Torá. Entonces, como el Shabbat tiene como intención la educación, por eso es costumbre del pueblo judío no solamente cesar la labor, que es el mandamiento en sí del Shabbat, pero se aprovecha el cese para entrar en los temas sagrados o en los temas que respecta a la eternidad. Por eso se asiste a la sinagoga, pero la sinagoga está asentada cerca del lugar donde tú vives. Por eso que en Israel, hoy en día, en la mayoría de las ciudades, en cada esquina hay una sinagoga. Abundan las sinagogas y están al servicio las 24 horas, en su gran mayoría de ellos. Bueno, yo nunca he ido a Israel, pero los que han ido me han contado. Los que han ido me han contado que la sinagoga está abierta las 24 horas del día, incluso en el día del Shabbat, como el santuario. Era un servicio continuo, ¿ok? Pero como la mitzvah del Shabbat es cesar la labor, ¿ok? Porque entramos en un tiempo que pertenece a la eternidad, entonces
el ir a la sinagoga, vamos a la sinagoga no por un asunto de congregarse. O sea, aquí el punto no es congregarse en Shabbat, aquí el punto es educarse en el Señor en el día del Shabbat. Es decir, es un día para la pedagogía en el Señor, para ser instruido en el Señor. Y eso es lo que la Torah quiere decir: yo soy el Señor que los santifico. Es decir, el Señor nos santifica educándonos en su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, en este caso, es verdad. Entonces la santificación es en la palabra, es en la palabra. Y la palabra debe ser instruida, debe ser explicada, debe ser enseñada, obviamente, todos los días. Pero en Shabbat, donde el pueblo se abstiene de la labor, entra, entra en esa instrucción y en ese disfrute del día de Shabbat, donde el placer de la eternidad del pueblo de Dios será precisamente la Torah, como bien dice el salmista David: si tu Torah no hubiese sido mi placer, mi disfrute y mi deleite, ya yo en mi aflicción hubiese yo perecido. Así que por eso, eh, aquí voy al otro punto. Por eso que el punto central en la sinagoga, el punto central de la actividad sinagogal en Shabbat, ya que hoy en día obviamente no tenemos templo físico aquí terrenal, ¿ok? Así que ¿a dónde vamos? Nos quedan solamente las sinagogas, ¿ok? Nuestros lugares de reunión. Pero lamentablemente en los lugares de reunión, en el Shabbat, no se experimenta la eternidad. Porque, ¿a qué me refiero? No se experimenta o no se vive esa eternidad en micro, por así decirlo, sino que hoy en día el día de Shabbat se ha convertido en un día de sábado sensacionalismo, sábado sensacional, donde el Shabbat, en el día de Shabbat se celebra el día del pastor y el día de la mujer y el día del niño tal y el día para esto y el día para aquello, donde la Torah tiene su propio cronograma de actividades y de pedagogía para el pueblo de Dios. Es decir, el Shabbat es un día para la pedagogía, no es un día para celebrar. No es un día para celebrar. El Shabbat es un día para entrar en la... Nos abstenemos de las labores para dedicar ese día al conocimiento del Eterno. Y eso ya lo leímos. Para que conozcáis que yo soy el Señor, que lo santifico, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones, para que conozcan que yo soy el Señor que lo santifico. Pero ¿cómo el Señor nos va a santificar usando el Shabbat para celebrar otras cosas? Esto no lo hace el pueblo judío. Esto no lo hace el pueblo judío, lo hace Occidente, desconectado de todas estas cosas. Porque como hay un prejuicio de teología del reemplazo, de que el pueblo judío fue desechado, se ha subestimado todas estas cosas. Pero el Shabbat no es para eso, el Shabbat es para conocer al Señor, quién es Él quien nos santifica. Por eso que la actividad prioritaria en Shabbat es la educación, es la instrucción. No es el día de celebrar cosas particulares que de hecho sea de paso se asemeja a las cosas de este mundo. Ahora, Lucas 4:16 dice que Yeshua vino a Nazaret. Note, ¿qué hacía Yeshua en un Shabbat, en un día de cese de actividad laboral? ¿Ok? Por ejemplo, Yeshua vivía en Nazaret. ¿A dónde iba en Shabbat? Y en el día sábado entra en la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga en el siglo segundo, en el siglo primero, perdón, mejor dicho, en el periodo del segundo templo? ¿Qué era una sinagoga? Era un Beit Hamidrash, una casa de estudio, era un shul, una escuela. Entró en la escuela a recibir
o a participar de los shiurim Torah, de las lecciones de Torah que se impartían allí. Dice, conforme a su costumbre, no es un día para reunirse, no es un día para celebrar cosas, no, es un día para educarse en los temas de Torah, en los temas que respecta a la eternidad. Para eso es el Shabbat. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer, porque en ese día la actividad principal era la lectura de la Parshat y la lectura de la Haftarah. La Parsha y la Haftarah. Lo que llamamos hoy en día Parsha de la semana es la porción semanal que se lee de la Torah, y la Haftarah es la porción semanal que se lee de los profetas. Eso es Parshat de la Torah, porción de la Torah, y Haftarah, la porción de los, en este caso, de los profetas. En los tiempos de Yeshua se hacía trianual, es decir, se estudiaba o se leía la Torah en 3 años. Hoy en día, en la diáspora, se hace anualmente, pero en los días de Yeshua, en el ciclo de 7 años agrícola, por lo menos un par de veces ya se había estudiado la Torah en 7 años, un par de veces. Esa era la práctica, la costumbre vigente en los días de Yeshua. Así que esta manía, entre comillas, del pueblo judío de leer y comentar las escrituras de manera cíclica y sistemática tiene una razón de ser, cosa que en Occidente no se practica. Esta costumbre se ha subestimado. Hoy en día se predica hasta cualquier cosa y menos que se abre la Biblia, se hable la palabra de Dios. Entonces, por eso vuelvo y reitero, el Shabbat se ha convertido en sábado sensacional, donde aburre y fastidia el estudio serio, sistemático, disciplinado, riguroso, en este caso de las escrituras. Entonces, tenemos como ejemplo al propio maestro. Si dice el autor de Hebreos que Yeshua es el mismo de ayer, hoy y siempre, si Yeshua se congregaría hoy, dudaría que él se congregaría en una iglesia. Creo yo que Yeshua seguiría esta costumbre de ir en el Shabbat a la sinagoga, obviamente a leer las escrituras, porque esto sí se hace en las sinagogas en el día de hoy. En el día de hoy es muy difícil que una sinagoga cierre en Shabbat, a menos que sea por fuerza mayor. Y es muy difícil que la educación y la instrucción se suspenda por realizar otras actividades. Es muy difícil, cosa que sí es común en Occidente, pero esto no sucede en el pueblo judío, porque el pueblo judío entiende cuál es la función de la sinagoga y entiende cuál es la función del día de Shabbat. El Shabbat no es para celebrar, el Shabbat no es, cuando me refiero a celebrar, celebrar cosas que ya he mencionado, días del Padre, Día de la Madre, usamos el día del Shabbat para conmemorar X o Y actividades. No, el Shabbat, las únicas actividades que se pueden conmemorar es aquellas actividades que estarán enlazadas en el día del Shabbat, como hoy que estamos celebrando la fiesta de Purim. Hoy podemos hablar de Purim, que eso sí está en la Biblia y pertenece al cronograma de actividades o de fiestas anuales. No son sábados ceremoniales. Purim, que es un día de reposo, 14 y 15 de Adar, es un día de reposo, no son ceremoniales, no son días ceremoniales, no, son días donde estas fechas importantes marcan eventos como parte importante de la historia del pueblo judío, pero que también son profecías para los tiempos finales que tendrán cumplimiento en la misma fecha. Estas fechas son fechas proféticas y que el pueblo tiene que estar atento en vigilar atentamente a la palabra profética más segura. Hoy podemos hablar sobre el tema de Purim. Hoy en día, hoy 15 de Adar, no estamos hablando de
de otras celebraciones, ni de carnaval, ni de Halloween, ni del Día de los Enamorados. No, no, no. El pueblo está enfocado, es lo que sucedió en Purim. Viene el próximo mes, el mes de Aviv. Si el Shabbat coincide con la Pascua, la temática a tratar es sobre Pascua, sobre el significado de los panes sin levaduras. Luego viene la fiesta del Pentecostés, donde la temática gira en torno al decálogo, a los 10 mandamientos, se estudia los 10 mandamientos. Viene luego el ayuno del cuarto mes, que es en el tiempo de verano. El ayuno del quinto mes, que es Tisha B'Av, que tiene que ver con la destrucción de los dos templos, que también marca una profecía muy importante para nuestros tiempos. Luego vienen otoño, las altas fiestas, como Rosh Hashanah, como Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos. Es decir, las comunidades occidentales tiene que inventarse un calendario de actividades. El pueblo judío no. El pueblo judío ya tiene todo el calendario diseñado por el Eterno mismo. Ya el Eterno ha diseñado un programa, un calendario, un cronograma de actividades litúrgicas que de paso son pedagógicas porque es para la instrucción del pueblo y de paso son proféticas. Ya está todo hecho. Nada más estar pendiente nada más estar pendiente en el calendario y bueno, y saber y verificar cuándo cae la Pascua, cuándo cae y montar todo un programa de actividades en relación a lo que ya el Señor en este caso, nos ha instruido y nos ha diseñado para nosotros seguir. Y de paso, esas fechas son fechas importantes también para la evangelización. ¿Por qué para la evangelización? Porque en esas fechas importantes el pueblo de Israel es educado en la fe, es instruido en la fe. Entonces cualquier extranjero que viene a estudiar la Torá participa en este cronograma de actividades, va siendo instruido, va siendo discipulado y va siendo inmerso en todas estas cosas que, dicho sea de paso, cuando se integra a estas cosas, el Señor lo está literalmente santificando. Pero, ¿cómo nosotros vamos a experimentar la santificación cuando estamos integrando costumbres que a lo mejor tienen sus cosas virtuosas de otros pueblos, de otras naciones? ¿Ok? Como el Día del Amor y la Amistad. Puede ser un día muy, muy bonito, eh, este, promover, ¿no?, el valor de la amistad y promover el valor del amor y todas estas cosas. Pero que tiene sus cosas honorables, pues las puede tener. Pero hay otras cosas que en realidad pues no tiene nada que ver con el programa profético y con el programa de educación que el Señor mismo en este caso, ha establecido. Así que Yeshua en Shabbat no, no iba a la sinagoga para congregarse, iba a la sinagoga para leer las escrituras, para educarse en las escrituras y participar, por supuesto, en la enseñanza cuando era invitado, por supuesto, a hablar y a comentar las escrituras. Lo mismo el apóstol Pablo, fuera de Israel, en la diáspora, por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, en Asia Menor, por ejemplo. Dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. Recuerden que el Shabbat se observaba en los asentamientos. No era un día de peregrinar, el pueblo no iba al templo en día de Shabbat. El pueblo guardaba el Shabbat de sus asentamientos y lo más que podía hacer era ir a la escuela, ir a la Bet Neset, al lugar de reunión, al Bet Hamidrash, a la casa de estudio, o al Shul, a la escuela, que era la sinagoga, en Shabbat, y dice que allí se sentaron Pablo y su acompañante. Y después de la lectura de la Torá y de los profetas, es decir, de la Parshat y de la Haftará,
los principales de las sinagogas mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Noten que aquí la actividad en Shabbat era la educación, la proclamación, la enseñanza y la lectura de las escrituras. Por eso entonces no en vano instruye Jacob, instrucción que debería ser considerada y acatada en nuestras congregaciones, de que Moshe debe ser predicado como es hecho desde tiempos antiguos en cada ciudad, es decir, donde hay un lugar de reunión, ese lugar de reunión debe convertirse en un Beit Hamidrash o en un shul, en una escuela, donde Moshe debe ser predicado en las casas de reunión, donde es leído cada día de Shabbat. Y mientras hagamos así y nos preparamos haciendo esto así, nos preparamos para el mundo venidero con la llegada de Mashiach. Esperemos que esto sea pronto y en nuestros días. Y para ello digamos amén.